Antes de empezar, comenta: estoy listo para cambiar. Si sientes que esta historia puede inspirarte y ayudarte a superar cualquier desafío. Dale like a este video y suscríbete para recibir historias reales que te motivarán a seguir adelante y creer en tu propia fuerza. Ella parecía solo una mujer común, una más entre tantas, hasta que su historia de superación dejó a todos sin palabras. Durante años, luchó contra la invisibilidad social, el desprecio y las heridas que parecían imposibles de sanar. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de esa apariencia sencilla, se escondía una fuerza imparable, una resiliencia que rompería todas las barreras. El destino le puso pruebas que habrían derribado a cualquiera, pero ella eligió resistir, crecer y transformar el sufrimiento en un camino hacia la dignidad y el reconocimiento. Ahora esta historia no solo es un relato de lucha, sino una lección de vida que urge ser contada, porque demuestra que la verdadera conquista está en nunca rendirse. Lo que está por venir te conmoverá, te hará reflexionar y, sobre todo, te inspirará a creer que la transformación es posible, sin importar cuán difícil parezca el camino. Esta no es solo la historia de una mujer, es la historia de todos los que alguna vez fueron desacreditados y se negaron a desaparecer. Si estás listo para descubrir cómo esta historia cambiará tu manera de ver la vida, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún momento inspirador. En un rincón olvidado de la ciudad, donde la vida parece pesar más para quienes nacen con menos, comenzó la historia de Lucas. Hijo de una costurera y de un albañil, creció escuchando frases como: gente como nosotros no llega lejos. Pero él nunca aceptó ese destino. Desde muy joven, entendió que, si quería cambiar su vida, tendría que pelear contra algo mucho más cruel que la pobreza, la invisibilidad social. Y fue con esfuerzo, persistencia y una fe inquebrantable que empezó a romper las cadenas que la vida le había impuesto. A su lado, desde los días más oscuros, siempre estuvo Clara, una mujer que nunca se definió por lo que tenía, sino por la fuerza con la que enfrentaba cada desafío. No era solo su esposa, era su compañera, su sostén, su socia silenciosa en cada batalla. Mientras Lucas corría tras los clientes y los contratos, Clara se multiplicaba, tutora de niños, madre entregada, administradora del hogar, y cuando hacía falta, que era casi siempre, la mente ordenada detrás de las finanzas del negocio que construían juntos. La vida nunca les regaló nada. Aprendieron a resistir a las miradas que juzgaban, al prejuicio disfrazado de educación, a la constante sensación de que para ellos todo era más difícil. Clara, sin títulos universitarios ni apellidos importantes, poseía algo que muchos no: una inteligencia práctica, una capacidad innata para resolver problemas y mantener todo funcionando. Era común escucharla decir: nosotros no podemos equivocarnos, porque a nosotros los errores nos salen mucho más caros. Y no se equivocaba. Para quienes vienen de abajo, cada paso mal dado puede significar perder no solo el trabajo, sino también el respeto, la dignidad y hasta el derecho de soñar. Pero juntos, luchando contra un sistema que parecía hecho para mantenerlos siempre en el mismo lugar, fueron construyendo algo más grande que un negocio. Construyeron un proyecto de vida, un símbolo de resistencia, de transformación y de esperanza. Pero lo que nadie imaginaba es que, justo cuando la vida empezaba a sonreírles, algo comenzó a romperse por dentro. Una inquietud silenciosa, casi imperceptible, que poco a poco se convertiría en una sombra capaz de ponerlo todo en riesgo. Por fuera, la vida de Lucas y Clara parecía sacada de una postal, una familia que muchos admiraban, no solo por lo que habían logrado materialmente, sino por la manera en que se apoyaban, se cuidaban y se acompañaban en cada paso. Sus dos hijos, Miguel y Bruno, eran la alegría del hogar, el motor que impulsaba cada jornada y el motivo de cada sacrificio.
La casa, aunque sencilla, estaba llena de amor, de risas, de pequeñas victorias diarias que solo quienes han luchado desde abajo saben valorar. Clara era el corazón que mantenía todo en equilibrio. Desde muy temprano organizaba la casa, preparaba el desayuno, ayudaba a Miguel con las tareas, llevaba a Bruno a la escuela y después corría a dar clases particulares. Su tiempo parecía estirarse como si el reloj le perteneciera, y aún así, cuando Lucas necesitaba ayuda con papeles, cuentas o decisiones importantes, ella siempre estaba ahí. Nunca fallaba, nunca decía que no, porque para ella, su familia era su proyecto de vida más importante. Lucas, por su parte, empezaba a ser visto como un empresario en ascenso. En las reuniones del barrio, ya no era el hijo del albañil, sino el señor Lucas. Muchos lo miraban con respeto, algunos con envidia, otros con esa mezcla de admiración y sorpresa que despierta quien logra escapar de un destino que parecía escrito. Y aunque su vida profesional demandaba cada vez más de él, siempre encontraba momentos para regresar a casa, abrazar a sus hijos y compartir la cena en familia. O al menos así era, hasta que algo comenzó a cambiar. Porque detrás de cada sonrisa, de cada momento de celebración, existía también el cansancio, la rutina, el peso de sostener tanto. Lo que para Clara era un orgullo, saber que juntos lo habían construido todo, para Lucas comenzó poco a poco a sentirse como una cárcel invisible. Las mismas rutinas, las mismas conversaciones, los mismos problemas del día a día, empezaron a dejarle un sabor amargo, casi imperceptible, pero constante, y fue así, sin que nadie lo notara, que una semilla peligrosa empezó a germinar en el corazón de Lucas. Una insatisfacción silenciosa, un deseo difuso de algo más, algo que ni él mismo sabía explicar, pero que pronto lo llevaría a tomar decisiones capaces de romper todo lo que con tanto esfuerzo habían construido. A veces, el verdadero peligro no está en la pobreza, sino en el olvido de dónde uno viene, y fue exactamente eso lo que empezó a ocurrirle a Lucas. Lo que antes le llenaba de orgullo, su familia, su hogar, su vida construida con tanto esfuerzo, comenzó a parecerle pequeño, insuficiente, como si la estabilidad que alguna vez soñó desesperadamente ahora se hubiera convertido en una especie de prisión disfrazada de rutina. Al principio fueron pensamientos pasajeros, miradas que se perdían en oficinas lujosas, en autos de alta gama, en mujeres que parecían sacadas de revistas, mujeres distintas a Clara, mujeres que en su mente confundida representaban ese mundo al que ahora quería pertenecer a toda costa. Empezó a creer, de forma tan injusta como cruel, que su esposa, la misma que lo había acompañado en cada batalla, ya no encajaba en la vida que estaba construyendo. Y como suele pasar cuando la ambición se mezcla con el ego, Lucas cayó. Cayó en la trampa de la apariencia, de la vanidad, del deseo vacío. Se dejó seducir por una mujer joven, de sonrisa fácil y palabras dulces, que lo hacía sentirse poderoso, admirado, diferente. Con ella, todo era novedad, adrenalina, escape. Era como si, por unas horas, pudiera olvidar de dónde venía y convencerse de que ahora pertenecía a otro mundo, un mundo donde no había lugar para la sencillez de Clara, ni para la humildad de sus propios orígenes. Pero lo peor no fue la traición en sí, sino cómo comenzó a tratar a Clara. Ya no la miraba como antes, ya no valoraba sus esfuerzos ni su dedicación. Empezó a verla como alguien que le recordaba un pasado del que, ahora, casi sentía vergüenza. Se volvió más frío, más distante, más ausente, y cada palabra suya, antes cargada de amor y complicidad, se fue llenando de reproches, de críticas, de indiferencia. Lo que Lucas no sabía, lo que jamás imaginó, es que esa falsa sensación de superioridad, ese juego peligroso con el destino, estaba a punto de volverse en su contra. Porque cuando uno olvida quién estuvo en los días de lucha,
La vida, tarde o temprano, se encarga de recordárselo. Y a veces lo hace de la forma más dura e inesperada. Fue en medio de esa nube de ego, ambición y deslumbramiento donde Lucas cometió uno de los actos más crueles y despiadados de su vida. Se acercaba una reunión clave, quizá la más importante desde que empezó su negocio. Una mesa rodeada de empresarios de alto nivel, inversores, gente del mundo corporativo, personas que, según él, solo respetaban la apariencia, el lujo y el estatus. Y fue ahí donde tomó la decisión que cambiaría su destino para siempre. Convencido de que Clara no estaba a la altura de ese ambiente, que su sencillez y su manera humilde de ser podían avergonzarlo frente a los socios, Lucas decidió que no la llevaría. No, en su lugar, eligió llevar a su amante, aquella mujer que, según él, encajaba mejor con el perfil de ese nuevo mundo, joven, provocativa, de conversación ligera, con una sonrisa perfecta y sin cicatrices de lucha. Creía que su presencia le sumaría puntos, le abriría puertas, y lo más triste, creyó que nadie lo notaría. Pero detrás de esa decisión no solo había traición, había desprecio. Desprecio por la mujer que había estado a su lado cuando no tenían nada. Desprecio por su propia historia, por sus propios orígenes, por todo aquello que un día lo sostuvo cuando el mundo le dio la espalda. Clara simplemente fue descartada, como si su amor, su entrega y su sacrificio no significaran nada. Los días previos a la reunión, Lucas inventó excusas. Que era una reunión muy técnica, que no era necesaria su presencia, que se quedara en casa con los niños. Y mientras Clara, como siempre, aceptaba sin sospechar, o eso creía él, Lucas planeaba cada detalle. La ropa de su amante, las presentaciones, los brindis, todo debía ser perfecto. Lo que Lucas nunca imaginó es que Clara no era tan ingenua como él pensaba. Porque hay algo que los hombres como Lucas nunca entienden. Las mujeres que luchan, que resisten y que se parten el alma por su familia, pueden parecer silenciosas, pero no son débiles. Y cuando el desprecio toca su dignidad, son capaces de transformar el dolor en la más poderosa de las armas. Lo que estaba por ocurrir no solo pondría a Lucas contra la pared, pondría a temblar a todos los que alguna vez creyeron que la apariencia vale más que la verdad. El salón de la reunión estaba lleno. Mesas elegantes, copas de cristal, trajes impecables, un ambiente donde el poder se respiraba en cada rincón. Lucas entró con el pecho inflado, con una seguridad que no nacía de su trabajo ni de su mérito, sino de su absurda convicción de que ahora pertenecía a ese mundo, y a su lado, su amante. Ella caminaba agarrada de su brazo, con una sonrisa forzada, sintiéndose parte de una farsa que, por ahora, parecía perfecta. Las conversaciones iban y venían. Brindis, risas superficiales, promesas de negocios. Todo parecía ir según el plan, hasta que una voz firme, segura y totalmente inesperada rompió el aire. «Buenas noches. Disculpen la interrupción». Los ojos de todos se giraron hacia la entrada, y ahí estaba ella, Clara, vestida con una elegancia sobria, impecable. Su cabello cuidadosamente recogido, un maquillaje sutil que realzaba su belleza natural, y una presencia que no solo llenaba el salón, lo dominaba. Porque hay algo que ni el dinero ni las apariencias pueden comprar, la fuerza de quien sabe exactamente cuánto ha luchado para estar donde está. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos la reconocieron de otras reuniones informales, otros solo sintieron la tensión que se apoderaba del ambiente. La amante, que hasta entonces sonreía con suficiencia, bajó la mirada, perdida, sin saber qué hacer, y Lucas quedó completamente paralizado. Su rostro se tornó pálido, las manos le temblaban. Nunca, jamás imaginó que Clara tendría el coraje y la dignidad de presentarse ahí. Pero Clara no vino solo a mirar. No,
con la misma inteligencia que usaba para organizar el caos de la casa y de los negocios, sacó de su bolso documentos, gráficos, datos financieros, y con una serenidad que desarmaba a cualquiera, comenzó a hablar. Disculpen nuevamente, pero creo que algunos puntos de este proyecto aún no fueron debidamente aclarados. Su conocimiento dejó a todos perplejos. Los socios la miraban con respeto, algunos incluso con admiración, porque lo que quedaba claro con cada palabra que ella pronunciaba era que detrás del éxito de Lucas siempre estuvo ella, invisibilizada, silenciosa, relegada, pero indispensable. Lucas deseaba que la tierra lo tragara. Sentía como cada mirada lo atravesaba. Ya no era el hombre admirado. No, ahora era el esposo infiel, desleal, capaz de despreciar a la mujer que, evidentemente, era el verdadero pilar de todo aquello que él decía haber construido. Y mientras el silencio se apoderaba del lugar, quedó claro para todos que aquella mujer, la misma que algunos habrían considerado simple o fuera de lugar, acababa de darle la mayor lección de vida a todos los presentes. Porque a veces el verdadero poder no está en la apariencia, está en la verdad, en la resiliencia, en la dignidad de quien jamás permitió que la hicieran pequeña. La reunión terminó con un silencio pesado, uno que pesaba más que cualquier aplauso. Lucas, atrapado entre la vergüenza y el arrepentimiento, comprendió demasiado tarde el valor real de Clara, esa mujer que había sido su fortaleza invisible, su compañera de lucha silenciosa, su mano firme en las noches más oscuras. La humillación pública fue una especie de redención para Clara y un despertar brutal para él. Pero lo más importante no fue la caída de Lucas, sino la ascensión de Clara. Ella no buscaba venganza, sino justicia y reconocimiento. Demostró con hechos que no es necesario tener un apellido o una fortuna para tener mérito, que el verdadero poder está en la resistencia, en la transformación personal y en la capacidad de enfrentar la injusticia con coraje y dignidad. Clara decidió que ese episodio marcaría un nuevo comienzo. Renunció a cualquier papel secundario en la sombra y reclamó el protagonismo que siempre le correspondió. Empezó a liderar proyectos propios, a consolidar su independencia y a enseñar a sus hijos que la lucha diaria, aunque llena de obstáculos, siempre puede tener un final de esperanza y triunfo. Para Lucas, la lección fue dura. El juicio social, la pérdida de confianza y el daño irreparable a su familia lo obligaron a replantear su vida. Con el tiempo, y tras mucho esfuerzo silencioso, entendió que no existe riqueza ni poder más grande que el respeto y el amor verdadero, que quienes han estado a tu lado en la pobreza, en el sufrimiento y en la exclusión, son quienes realmente merecen ser reconocidos. Esta historia no es solo la crónica de una traición y una humillación, sino un testimonio de superación, de resistencia frente a la injusticia y de la esperanza que nace cuando alguien decide no dejarse vencer. Porque en cada derrota hay una semilla de victoria. Y en cada mujer como Clara, un milagro de dignidad que inspira a todos a seguir luchando. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar, enfrentando todo solo? ¿Tendrías el coraje de empezar de nuevo, incluso cuando parece que el mundo está en tu contra? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia inspiradora de superación como esta. Y no te quedes aquí. Haz clic ahora y conoce la historia de un hombre que pasó de vivir en la calle a ser millonario y descubre el secreto detrás de su transformación.